Y bueno, empezamos nuevamente con un horno de la famosa casa Malim. Este es un horno industrial italiano, de construcción muy robusta, muy ergonómico, muy práctico y vaya, casi tiene todas las ventajas de un horno. Entonces, vamos, empecemos. ¿Y cuáles eran los fallos? Pues los fallos eran que tenía problemas en el vapor. Si no tenía el vapor adecuado, a veces bombeaba vapor y a veces no. Y además eh, en el motor, o sea, cuando empezaba el motor de convección a trabajar, el ruido era tan espantoso que, vaya, y tan fuerte que vaya, los operarios tenían ganas de salir corriendo de ahí. Entonces, muy atento con lo que se hizo en este horno. Se hizo un trabajo bastante dedicado, un trabajo bastante, bueno, digamos, técnico, ¿no? Bastante técnico, porque ponerse a desarmar esas piecitas sí que concierne un cierto conocimiento y paciencia. Así que nuevamente te saluda Washington, suscríbete, dale like, un saludo a todo el mundo. Además tenemos videos que se están transmitiendo en privado. Hay videos que los estoy publicando y mientras tú no te suscribas, mientras no compartas, mientras no comentes, sí, no vamos a poder mejorar este canal y tampoco te va a llegar el contenido adecuado a ti y a tiempo. Además, todas las preguntas que se realicen, es decir, el mayor volumen de preguntas que se realicen en mi canal, obviamente haré videos para resolver justamente esas asperezas de esas preguntas. Así que un saludo a todo ese pueblo de Latinoamérica y del mundo, ese pueblo mexicano que me sigue mucho. Muchas gracias. Continuemos. Como podemos ver, este horno es un horno netamente y 100% eléctrico. El sistema está compuesto por dos motores. Un motor que es el fan, es el principal, el que pueden ver en la imagen. Esa es la parte frontal. Eh, Ese es el venterol de inducción. Y luego viene un motor más pequeño que está en la espalda del motor a un lado, que es el motor, digamos, el fan 2, que es prácticamente es un motor para enfriamiento. Es para enfriamiento del fan principal y del sistema electrónico. Entonces, muy atentos con la tarjeta electrónica, muy atentos porque muchas veces existen terminales que están con carbón, existen terminales que están con falta de aislamiento. En este caso, como pueden ver en la imagen, el fan. Este fan estaba seco, tuvimos que engrasarlo. Se destapa esa tapa que tiene de papel y se engrasa. Entonces, muy atentos, ¿no? Tenemos dos fan. Tenemos una tarjeta, en este caso sería la que está en el fondo, en la parte del motor. Y el panel de control que está al frente, el panel de control que obviamente tiene el control de tiempo, control de temperatura y control de, por lo general, baja y alta, ¿no es cierto? Baja y alta temperatura. Además, este horno tiene sensores. Hay que analizar que tiene dos sensores de temperatura, ¿sí? El sensor de alarma y otro sensor que es un sensor de mercurio, que es obviamente sensor de proceso. Y para el vapor, para el sistema de vapor, obviamente tiene una electroválvula y tiene además un sensor de temperatura de agua, es decir, el agua puede pasar una vez que el horno esté caliente.
Una vez que el horno llega típico a unos 80 grados, entonces el sensor da paso a que funcione la electroválvula de agua y se activa el vapor de agua. Como vemos en la imagen, ahí está el sensor bimetálico. Este es un sensor que obviamente, ¿no? La lógica del horno es que si pulsamos el activador de agua, obviamente el switch no, pulsamos, la electroválvula no debe trabajar si el horno está frío, porque se va a derramar todo el agua, entonces no tiene sentido. Por tanto, el sensor lo que hace es activarse a los 80-90 grados y de esa manera chisgueteo el agua y se hace obviamente spray o vapor, ¿no es cierto? De esa manera trabaja adecuadamente. Entonces, muy atentos con este sensor que es un bimetálico, es un pequeño de color blanco, se parece mucho a los sensores que por lo general tienen los microondas, pero no son igual, ¿no? No son igual. Muy atento con ese detalle que es muy importante. Además, más adelante, como vamos a ver, tenemos la tarjeta, la de control. Esta es la tarjeta la que hace control y también hace control y fuerza. Es un circuito mixto, ¿no? La tarjeta hace control y fuerza y también tiene al otro lado los botones de selección en la parte frontal, en el panel frontal. Ahí tiene obviamente los botones de selectores, ¿no? Que son on-off, de temperatura, de tiempo y también de selección de baja y alta. Y también alarma, ¿no? La alarma a la que suena tin, a lo que termina el proceso, obviamente. Entonces muy atento con esta tarjeta, hay que revisar siempre, siempre se desmonta, hay que revisar siempre la parte de atrás porque se están generando carbones, suciedad y eso genera cortocircuitos. El cableado igual siempre, ¿no? Un ajuste de contactos, una limpieza con alcohol isopropílico, una limpieza adecuada, un sopleteo siempre, ¿no? Siempre un análisis de contactos, un análisis de pistas de la placa y en lo posible, como les digo, una limpieza con alcohol isopropílico con una brocha y luego obviamente una desodorización o un secado en horno. Esas son las fases y si pueden una impermeabilización con silicón también. Como les comentaba, el problema de este horno obviamente era eso, ¿no? El vapor y el ruido tan molesto que prácticamente parecía que se desarma el horno, parecía que se iba a desarmar o que se iba a quemar. Entonces, la verdad es que quemar estaba a punto de quemarse el motor. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Como vimos, el trámite solo para desarmar la parte frontal de el motor principal es un pequeño gran problema. Porque vaya, son terminales tan pequeños, o sea, el eje es tan pequeño en la parte frontal que hay que hacer una serie de marañas para poder despiezar. Y luego, obviamente, para sacar el motor como tal es otro detalle porque el motor está enganchado contra la espaldar, sí, y también el motor, esos mismos tornillos. No, perdón, los tornillos del espaldar son unos y hay otros tornillos en cambio que son del motor. Pero esos tornillos del motor no se los puede manipular fácilmente, ¿no? Porque están, vaya, esa parte es tan apretada que no se puede meter fácilmente, pero con un poco de paciencia sí se puede abrir. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente en el momento que se despieza hay que tener control del eje. ¿Para qué? Para poder manipular la parte frontal. Sí, porque no puedo manipular desde el motor global como tal, porque el motor gira. Sí, tampoco se puede trabar porque las bobinas se pueden reventar. Entonces es algo muy delicado que hay que hacer en este caso. Ahí pueden ver en las imágenes cómo está constituido. Entonces hay que en lo posible desmontar todo el motor, sí, manteniendo el eje ahí. Y luego trabando el eje, tratar de por el otro lado de calentar como vimos con la autógena. Hay que calentar y mandar
un Santiago o un extractor tipo automotriz, ¿sí? Y luego tratar de enganchar a un labio que tiene en el filo frontal, tiene un labio y contra ese labio apretar la pista contra el labio y ahí hacer presión con pernos pequeños para poder generar obviamente el movimiento axial que se necesita para que se despiece todo el turboventilador. Vaya, ese trabajo sí nos costó, pero luego luego de hacer algunas pruebas y test, obviamente logramos desarmar, despiezar, luego cambiamos rodamientos, barnizamos el motor, revisamos todos los juegos axiales, el juego obviamente radial que puede existir también, porque a veces es demasiado y eso también genera ruido. Y luego de algunas pruebas obviamente armamos el motor ya en sitio, en el horno. Probamos que no nos dé fallos y todo fue bien. Así que adelante vienen los videos, no te pierdas todo esto que está muy bueno. Puedes revisar cómo trabajamos en el desmontaje. Así que sigue el video. Un gusto, suerte, te saluda Washington. Suscríbete, comenta, no dejes de activar la campanita. Suerte y adelante el video del horno a convección Malí.
pura ya está ya. Ya está roja ya. Listo. Ah, listo, quítate de ahí. Largo, me cuesta un poco. Sí me dice la Gina ayer a las conversaciones, es que la madre es chucha, no quiere hacer, así, Ese es o sea, hace redondito. pero te refuta, ¿sí? Hacemos con el cortador. No, así. Este repunta es así. Debo hacer eso, yo voy a hacer una cosa. Necesito una funda, tengo una funda para eso. Sí me dice la Gina ayer a las conversaciones, es que la madre es chucha, no quiere hacer, así, Ese es o sea, hace redondito. pero te refuta, ¿sí? Hacemos con el cortador. No, así. Este repunta es así. Bueno, la verdad en conclusiones y esto, vaya, es bárbaro. Pero obviamente, en resumen, se cambió el sensor, un poco complicado de conseguirlo. Mantenimiento integral de todo, tarjeta y especialmente del motor overhaulado. Cambio de rodamientos, balanceo. Y luego se puso a marcha. Y obviamente el motor sonaba, creo que prácticamente no sonaba ni se sentía, más bien tenía un sonido muy bajo o mínimo. Y obviamente el horno ya empezó a trabajar adecuadamente porque obviamente a veces tiende a pararse, ¿no? Cuando está mal, o tiende a bajar la velocidad y obviamente funciona mal el horno, se para. Entonces se probó todo el horno y luego cero novedades, sin nada de novedades, y se obtuvo un horno nuevamente, como siempre digo, totalmente operativo y al 100% funcional. Así que nuevamente un gusto, un saludo, suscríbete y ¡chao! Hasta la vista.